Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a dar la lección 2 sobre proporcionalidad de primero de la ESO. La vamos a dividir en dos apartados. En el primer apartado hablaremos de magnitudes inversamente proporcionales y en el segundo de repartos inversamente proporcionales. Comenzamos con el apartado 1. Lo primero que vamos a dar es la definición de magnitudes inversamente proporcionales y dice así: diré que dos magnitudes son inversamente proporcionales si al multiplicar una de ellas por un número, la otra magnitud queda dividida por ese número. Recuerdo lo que es magnitud, lo tenéis en la etiqueta. Vamos a ver un ejemplo. Imagina que un pintor quiere pintar tu habitación y va a tardar 18 horas en realizar ese trabajo. Y la pregunta es, ¿cuánto tardarían en pintar la habitación si vienen más pintores a echarle una mano? Bien, lo vamos a ver con una tabla en la que vamos a reflejar las dos magnitudes. La magnitud A, le llamo A al número de pintores, la magnitud B, llamo B al número de horas. Bien, date cuenta que un pintor tarda 18 horas, por lo tanto dos pintores van a tardar menos, ¿no? Van a tardar en este caso 9 horas. ¿Qué tardarían, por ejemplo, tres pintores? Pues si lo pensáis, como en total son 18 horas pintar la habitación, pues tardarían 6 horas. De la misma forma, 9 pintores tardarían 2 horas. Lo que vamos a hacer ahora es comprobar que son magnitudes inversamente proporcionales porque al multiplicar una de ellas por un número, la otra magnitud queda dividida por ese número. Observa que si multiplico el número de pintores en este caso por 2, la magnitud horas también queda dividida entre 2. Otro ejemplo, vamos a multiplicar la magnitud pintores en este caso por 3 y fíjate que la magnitud horas queda dividida también entre 3. Y además podemos comprobar lo siguiente, y es que el producto de las dos magnitudes que hemos definido, A, número de pintores, y B, número de horas, es siempre un número fijo, es decir, siempre una constante. Observa, A por B, vamos a ir multiplicándolo. La magnitud A, 1 por 18, da 18. 2 pintores por 9 horas, da 18. 3 pintores por 6 horas da 18, 9 pintores por 2 horas da 18. Es decir, siempre se obtiene 18 cuando multiplicas una magnitud por otra. En este caso particular, bien, pues al número 18 se le llama constante de proporcionalidad. Y eso pasa en general con dos magnitudes que sean inversamente proporcionales. Es decir, si yo tengo dos magnitudes A y B y son inversamente proporcionales, entonces ocurre que el producto de esas dos magnitudes es siempre un número fijo. A ese número fijo se le llama constante de proporcionalidad y esta herramienta la vamos a usar para resolver problemas como el que os voy a poner ahora mismo, en estos ejemplos. Vamos a leer el problema y dice: 4 amigas han comprado un regalo y han tenido que poner 5,10 euros cada una. Si otras 2 amigas más quieren participar en el regalo y van a pagar entre las 6, ¿a cuánto tocarán? Os voy a guiar sobre los pasos que tenéis que dar para resolver estos problemas. Lo primero, identificar las magnitudes que aparecen en el problema, amigas y los euros que paga cada una. Esas son las dos magnitudes con las que hay que trabajar. Bien, pues llamo A, es habitual a número de amigas llamarle A, por ejemplo, y a lo que paga cada una le llamamos B. Una vez que las hemos identificado, hay que comprobar el tipo de proporcionalidad que presentan, porque ya sabéis que puede ser directa o inversa. Es muy fácil resolver esta situación. Te preguntas, ¿a más amigas que tenga para comprar el regalo, tienen que poner menos dinero? ¿De acuerdo? Pues entonces la relación es inversamente proporcional. Y el tercer paso que hay que dar es calcular lo que nos piden, teniendo en cuenta que los productos en este caso son constantes, porque la relación es inversa. Entonces es conveniente que os ayudéis de una tabla. Y nos vamos al enunciado del problema. Me dice 4 amigas pagan 5,10 euros. ¿De acuerdo? Bien, 6 amigas, ¿cuánto pagarán? No lo sabemos. Bien, pues como no lo sabemos le podemos llamar, por ejemplo, X. X es la incógnita, es el número que se desconoce y que queremos averiguar. Bien, pues insisto, le llamo X a lo que pagan siendo 6 amigas. Bien, como sabemos que los productos de esas magnitudes
son siempre constantes, por lo que hemos dicho anteriormente. 4 por 5 con 10 es igual a 6x, de donde 20 con 40 es igual a 6 por x. Y lo que vamos a hacer ahora es despejar la incógnita. Esto es resolver una ecuación de primer grado. El 6 está multiplicando la x y lo pasamos dividiendo al otro miembro, ¿de acuerdo? Con lo cual podemos hacer esa división, me da 3,40 y tenemos la solución. Tienen que pagar cada una de ellas 3,40 euros. Veamos otro ejemplo. 4 trabajadores necesitan 5 horas de trabajo para descargar un camión. ¿Cuánto tiempo tardarían 10 trabajadores en realizar esa misma tarea? Los pasos que tenéis que dar son exactamente los mismos que hemos visto antes. Primero, tenemos que identificar las magnitudes que aparecen en el problema. Tenemos trabajadores, entonces llamamos A al número de trabajadores y tenemos también las horas de trabajo. Entonces llamo B a las horas de trabajo que emplean. El segundo paso, determinamos el tipo de proporcionalidad que se presenta. Para eso tenemos que pensar, a más números de trabajadores para descargar ese camión, menos horas de trabajo van a emplear. Por lo tanto, a más de una magnitud menos de la otra magnitud, se trata de una relación de proporcionalidad inversa. Bien, en el tercer paso tenemos que calcular el dato que nos piden sabiendo que las magnitudes son inversamente proporcionales y os he recordado que el producto en ese caso es siempre una constante. Recogemos los datos del problema en una tabla y dice 4 trabajadores necesitan 5 horas de trabajo. Colocamos el 5 debajo del 4. ¿Cuánto tiempo tardarían 10 trabajadores en realizar esa misma tarea? Bien, 10 trabajadores y el tiempo es lo que me piden, lo desconocemos y como antes hemos hecho le llamamos x al tiempo que tardarán 10 trabajadores en realizar esa descarga. La x es la incógnita, el número que estamos buscando. Como sabemos que el producto de las dos magnitudes es igual siempre, pues tendremos que 4 por 5 es lo mismo que 10 por x, de donde 20 es igual a 10 por x. Y ahora lo que hacemos es despejar la incógnita. El 10 está multiplicando a la x, pasa dividiendo al miembro izquierdo, de donde se tiene que x es igual a 2. Por lo tanto tengo la solución. 10 trabajadores tardarán 2 horas en hacer ese trabajo. Bien, vamos a recoger las actividades que tenéis que hacer en vuestra libreta para practicar con lo que hemos visto. Son del libro y os las presento aquí. Podéis parar e ir copiando los enunciados. Pasamos al segundo apartado del tema, que me habla sobre repartos inversamente proporcionales. Lo primero que vamos a hacer es dar la definición. Consiste en repartir una cantidad entre varias partes de forma que lo que recibe cada una de las partes sea inversamente proporcional a la cantidad aportada por cada una de ellas. Así suena un poco raro, ¿no? Lo vamos a ver en la práctica. Lo que se hace es un reparto directamente proporcional entre los inversos de cada una de las partes. Vamos a ver un ejemplo para que se aclare esta cuestión. El problema dice así: en una competición deportiva se van a repartir 300 puntos de forma inversamente proporcional al tiempo empleado en realizar la prueba. Si el equipo A ha tardado 2 minutos y el equipo B ha tardado 3 minutos, ¿cuántos puntos le corresponden a cada uno de ellos? Recuerdo que en la práctica lo que se hace es un reparto directamente proporcional entre los inversos de cada una de las partes. Y en el ejemplo vamos a ver que hay que repartir 300 puntos de forma inversamente proporcional a 2 y a 3. Eso es lo mismo que en la práctica repartir 300 puntos de forma directamente proporcional a los inversos de 2 y de 3. El inverso de 2 es un medio y el inverso de 3 es un tercio. Los repartos directamente proporcionales los vimos en la lección 1. Y para ello lo que tenéis que hacer es sumar las dos cantidades respecto de las que reparto, un medio más un tercio. Son dos fracciones con distinto denominador. Tenéis que reducir a denominador común sacando el mínimo común múltiplo, que es 6. Y ahora ajustar los numeradores, dividiendo el nuevo numerador entre el denominador antiguo y multiplicando por el numerador correspondiente. 6 entre 2 es 3 y 3 por 1 es 3.
De la misma forma, 6 entre 3 es 2 y 2 por 1 es 2. Con lo cual tengo que sumar 3 sextos más 2 sextos, que es 5 sextos. Una vez que hemos hecho eso, tengo que repartir 300 entre el total, que es 5 sextos. Así obtengo lo que se tiene que repartir por unidad. Es decir, 300 lo divido entre 5 sextos. Al hacer esa división, ya sabéis que se multiplica en cruz. Tengo 300 por 6, que es 1800, y 1 por 5, que es 5. 1800 entre 5 es 360. Y ya por último, el tercer paso, tenéis que realizar el reparto entre las cantidades de las que hemos hablado al principio, entre un medio, que se corresponde con lo que el equipo que tarda 2 minutos, es decir, 360 por un medio sería 360 partido por 2, es decir, 180 puntos, y entre un tercio, que se corresponde con el equipo que tarda 3 minutos. 360 por un tercio, que es 360 entre 3, que son 120 puntos. Y estaría hecho el problema. Bien, a continuación vas a sacar tu libreta y vas a tomar nota de las actividades que tienes que hacer en la misma, copiando los enunciados, ¿de acuerdo? Están sacados del libro. Le puedes dar a pausa y copiar los enunciados desde aquí mismo e ir haciéndolos. Bien, espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, por el correo electrónico, el aula virtual o el propio canal de YouTube. Nos vemos. Hasta luego.